Un grupo de amigos, cansados del bullicio de la ciudad y buscando escapar de la rutina, deciden pasar el fin de semana acampando en un paraje remoto, alejado de las zonas turísticas y del alcance de cualquier civilización. La idea era desconectar completamente, sin teléfonos, sin internet, solo la naturaleza y ellos. El lugar elegido era un extenso bosque en las montañas, rodeado de árboles frondosos, con un río cercano que, aunque a lo lejos, proporcionaba un sonido relajante que acompañaba el ambiente. La noche llegó rápidamente, y después de preparar una pequeña fogata, comenzaron a compartir historias de terror, riendo y disfrutando de su compañía bajo las estrellas. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, algo extraño comenzó a suceder. Entre las risas y las bromas, comenzaron a oírse ecos en el aire. Al principio, pensaron que era solo el sonido de la naturaleza, quizá el viento moviendo las ramas o algún animal nocturno, pero los ecos parecían humanos. Risas, gritos y voces lejanas que no encajaban con el ambiente tranquilo del bosque. Los amigos, incómodos pero intrigados, se miraron entre sí, intentando encontrar una explicación lógica. «Habrá más gente acampando por aquí», sugirió uno de ellos, pero nadie recordaba haber visto ninguna otra tienda en los alrededores cuando llegaron. Decidieron investigar. El grupo se levantó, apagando la fogata, y comenzó a caminar en la dirección de los sonidos. Mientras avanzaban, los ecos se hacían más nítidos y cercanos. Podían distinguir risas juveniles, como si otro grupo estuviera pasando el rato en el bosque. La situación, aunque extraña, no parecía alarmante. «Debe ser otro grupo de excursionistas», pensó uno de ellos. «O tal vez algún tipo de animal que imita voces humanas», sugirió otro. Pero a medida que se adentraban más en el bosque, los sonidos ya no solo se acercaban, parecían replicarse, como si hubiera un doble de ellos caminando por el mismo sendero, un eco tan perfecto que podía confundirse con los pasos de su propio grupo. «¿De dónde vienen esas risas?», preguntó uno de los amigos, la preocupación evidente en su voz. La tensión creció cuando llegaron al claro donde pensaban que encontrarían el origen de los ruidos. Sin embargo, al llegar allí, todo estaba en un silencio absoluto. El aire parecía más denso, casi opresivo, como si el tiempo se hubiera detenido. No había señales de fuego, ni de campamento. Nada. Ningún grupo cercano, ni rastro de seres humanos. Solo el susurro del viento moviendo las hojas de los árboles. Se miraron unos a otros, confundidos y un tanto asustados. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de ellos. Volvieron sobre sus pasos, sintiendo una creciente sensación de incomodidad. Pero a medida que regresaban al campamento, los ecos, las risas, los gritos y las voces, los seguían, aún más cerca. Eran ahora más nítidas, como si alguien los estuviera copiando y reproduciendo exactamente lo que decían. Cada vez que uno de ellos emitía una palabra o un suspiro, el eco respondía al instante, replicando su tono y su timbre de manera inquietante. Ya no se trataba solo de sonidos distantes, sino que ahora estaban demasiado cerca. A medida que aceleraban el paso, el sonido los acompañaba de manera constante, como si los persiguiera. «¿Quién está haciendo esto?», gritó uno de los amigos, aterrorizado. Nadie respondió. Solo el eco se reía con ellos. Llegaron al campamento en un estado de pánico. Estaban temblando, convencidos de que algo extraño e inexplicable sucedía. Intentaron encender la fogata de nuevo, pero la madera parecía no prender. Los ecos seguían allí, imitando sus voces, reproduciendo cada palabra con una precisión escalofriante. Pero lo peor estaba por llegar. Cuando amaneció,
la calma parecía haber vuelto, pero algo no estaba bien. Uno de los amigos, el más callado y el último en regresar al campamento, no estaba. No lo habían oído llegar con el resto del grupo la noche anterior, y ahora, al buscarlo, no había rastro de él. Su mochila estaba allí, junto a la tienda, pero él había desaparecido por completo, sin dejar huella alguna. Nadie había escuchado nada durante la noche. Nadie lo había visto irse. En ese momento, comenzaron a conectar los puntos. Los ecos no solo repetían sus voces. Ellos no estaban solos en el bosque. Algo había seguido sus pasos, algo que no era humano, algo que había estado escuchándolos, copiándolos, esperando el momento adecuado para actuar. Al regresar al pueblo cercano, la policía se encargó de la desaparición, pero no encontraron ninguna pista. Los amigos, aterrados y llenos de preguntas sin respuesta, nunca hablaron sobre lo que ocurrió en ese bosque. Sin embargo, todos recordaron algo que no podían borrar de sus mentes, los ecos seguían repitiéndolos, incluso después de haber dejado el bosque, como si no los hubieran dejado ir del todo. Y lo más inquietante de todo, fue que, mientras estaban de vuelta en el pueblo, en las sombras de una de las calles, alguien escuchó un susurro familiar: no todos están de vuelta. Mientras el grupo de amigos trataba de dejar atrás el horror que vivieron en el bosque, algo inexplicable sucedió en la madrugada siguiente, cuando el miedo ya parecía haber comenzado a desvanecerse. Estaban todos reunidos en la casa de uno de ellos, con las luces apagadas y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, cuando comenzaron a escuchar un suave susurro proveniente de la oscuridad. Al principio pensaron que era la tormenta o algún ruido común en la casa, pero rápidamente se dieron cuenta de que no era así. El susurro se repitió, y esta vez claramente entendieron lo que decía. ¿Por qué nos dejaron? Uno de los amigos, temblando, se levantó de su silla y encendió la lámpara en la mesa, mirando a sus compañeros, pero no vio nada fuera de lo común. La casa parecía tranquila, demasiado tranquila, y el aire estaba pesado, como si algo los estuviera observando. El susurro continuó, ahora más fuerte, más cercano, casi como si estuviera dentro de la misma habitación. No nos olvidaron. Una sensación helada recorrió sus espaldas. Algo en el ambiente había cambiado. Todos comenzaron a mirar hacia las esquinas de la habitación, buscando cualquier movimiento, cualquier indicio de que alguien más estuviera allí. Los susurros se multiplicaron, como si la voz se dividiera en cientos de ecos, todos repitiendo la misma frase, cada vez más clara y más aterradora. ¿Por qué nos dejaron? El miedo se apoderó de ellos. En un intento desesperado, uno de ellos corrió hacia la puerta de salida, pero cuando la abrió, se encontró con la oscuridad del bosque frente a él, aunque sabía que estaba a kilómetros de distancia. En ese momento, el suelo comenzó a temblar levemente, como si la tierra misma estuviera reaccionando a la presencia de algo. Los ecos, ahora no solo en sus oídos sino en sus mentes, los envolvían. De repente, la luz parpadeó y la casa quedó sumida en un silencio mortal. El grupo miró a su alrededor, y uno de ellos, el más sensible, dio un grito ahogado al notar una figura al final del pasillo. Al principio pensaron que era una ilusión o el resultado del miedo, pero cuando la figura comenzó a acercarse, la reconocerían demasiado tarde. Era el amigo desaparecido. Pero no estaba igual. Su rostro era pálido, sus ojos vacíos, y su cuerpo, ahora rígido, parecía no pertenecerle. Con cada paso que daba, sus movimientos eran más lentos, más mecánicos, como si estuviera siendo controlado por algo ajeno a él. Y cuando habló, su voz no era la suya. No nos dejéis, venid, venid a jugar.
Fue lo último que dijeron sus labios antes de que su cuerpo cayera al suelo, inerte. Pero los ecos no cesaron. Al contrario, aumentaron en número, multiplicándose y fusionándose, creando una cacofonía infernal. Los amigos, paralizados por el terror, comprendieron que no solo habían sido perseguidos por los ecos de esa noche en el bosque. Algo mucho más oscuro los había seguido, algo que nunca dejó de estar allí, esperando el momento en que el grupo creyera estar a salvo. Y ahora, con la muerte de uno de ellos, todo parecía más claro. La figura del amigo desaparecido se levantó del suelo, y con sus ojos vacíos, comenzó a caminar hacia ellos, los ecos de su voz resonando en sus mentes. Es tarde, ya no hay salida. En ese instante, la tormenta afuera estalló en furia, y la casa se desmoronó en una oscuridad absoluta, dejando tras de sí solo el eco de sus gritos. Aquel fin de semana prometía ser especial. Clara y Andrés, una joven pareja de la ciudad, habían decidido desconectar de la rutina, alejándose del ruido y el estrés. Buscaron un camping remoto, recomendado por un amigo amante de la naturaleza. El lugar, un bosque rodeado por montañas y un arroyo cristalino, parecía perfecto para su plan. Pero al llegar, algo les llamó la atención: el camping estaba completamente vacío. Las cabañas de madera estaban cerradas, no había coches estacionados, y el silencio era tan profundo que incluso el murmullo del arroyo se sentía como un estruendo. ¿No dijiste que esto era popular entre excursionistas?, preguntó Clara, mirando a su alrededor con cierta incomodidad. Eso me dijeron, pero tal vez sea porque no es temporada alta. Mejor, tendremos todo para nosotros, respondió Andrés, tratando de restarle importancia. La pareja montó su tienda cerca del arroyo. El aire fresco y el sonido del agua les dieron una falsa sensación de tranquilidad. Después de una cena sencilla, se acomodaron en la tienda, charlando y riendo antes de que el sueño comenzara a vencerlos. Sin embargo, pasada la medianoche, Clara despertó sobresaltada. Había escuchado algo. Un crujido, como ramas quebrándose bajo el peso de unos pies. Permaneció quieta, conteniendo la respiración, mientras intentaba escuchar mejor. Los sonidos se repetían, cada vez más claros. Algo o alguien estaba caminando alrededor de su tienda. Despertó a Andrés con un ligero empujón. ¿Escuchaste eso?, susurró. Andrés, aún somnoliento, intentó calmarla. Probablemente es un animal. Estamos en el bosque, es normal. Pero Clara no estaba convencida. Los pasos eran pesados, pausados, como si alguien deliberadamente estuviera rodeando su campamento. Andrés, queriendo demostrar que no había nada de qué preocuparse, encendió una linterna y salió de la tienda. Clara, con el corazón en un puño, lo siguió de cerca. El exterior estaba tan tranquilo como parecía antes. La luz de la linterna recorrió los árboles, el arroyo y el área circundante. No había señales de vida. Sin embargo, Clara no podía sacudirse la sensación de ser observada. Se dieron la vuelta para volver a la tienda, pero cuando Andrés enfocó la linterna hacia la entrada, ambos se congelaron. La cremallera de la tienda estaba abierta. ¿La cerraste cuando salimos?, preguntó Clara, con la voz temblorosa. Sí, la cerré, estoy seguro de que la cerré, respondió Andrés, aunque ahora dudaba de sus propios recuerdos. Con cautela, se acercaron. La tienda estaba vacía. Nada parecía fuera de lugar, salvo por un detalle que les heló la sangre. Sobre la lona del suelo,
Alguien había dejado un mensaje formado con pequeñas piedras. Las palabras eran simples pero aterradoras. Nos vemos pronto. La pareja, aterrada, intentó racionalizar lo ocurrido. Tal vez alguien más estaba acampando cerca, jugando una broma. Decidieron recoger sus cosas y marcharse al amanecer. Sin embargo, las horas siguientes fueron un tormento. Cada crujido, cada sonido del bosque parecía amplificarse en sus mentes. Ninguno pudo volver a dormir. Cerca de las 4 de la mañana, Clara notó algo extraño desde el interior de la tienda. Una sombra se proyectaba contra la lona, inmóvil, como si alguien estuviera de pie justo afuera. Tragó saliva y tocó el brazo de Andrés, quien también vio la sombra. ¿Quién está ahí?, preguntó Andrés, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta. La sombra permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Andrés agarró la linterna, y en un arrebato de valentía, salió de la tienda. Clara lo siguió, temiendo lo peor. Sin embargo, no había nadie. La sombra había desaparecido. Fue entonces cuando notaron algo aún más perturbador. En el suelo, alrededor de su tienda, había huellas frescas. Descalzas. Parecían rodear el campamento en círculos, como si alguien hubiera estado caminando a su alrededor durante horas. No podemos quedarnos aquí, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Andrés asintió, y rápidamente comenzaron a recoger sus cosas. Pero mientras desmontaban la tienda, escucharon algo que los paralizó, una risa, suave y tenue, proveniente del bosque. Cuando se giraron hacia el sonido, vieron algo que les hizo gritar. A unos metros, justo al borde de los árboles, estaba un hombre. Era alto, delgado, con el rostro cubierto por una máscara blanca, lisa, sin rasgos. La figura permanecía inmóvil, observándolos. «Lárgate», gritó Andrés, intentando intimidarlo. Pero el hombre no respondió. En lugar de eso, levantó una mano y señaló hacia la tienda. Cuando ambos miraron hacia atrás, vieron que alguien había escrito algo nuevo con las piedras. Demasiado tarde. El pánico los consumió. Dejaron atrás la tienda, sus pertenencias, y corrieron hacia el coche estacionado a varios minutos de distancia. Pero mientras corrían por el bosque, las risas comenzaron a rodearlos, provenientes de diferentes direcciones, como si varias personas se movieran entre los árboles. Cuando finalmente llegaron al coche y encendieron el motor, la carretera parecía interminable. Clara miró por la ventana trasera, esperando ver al hombre de la máscara, pero no había nadie. Al menos, eso creía. Al día siguiente, mientras Clara revisaba su mochila en casa, encontró algo que no recordaba haber guardado. Una pequeña piedra blanca, idéntica a las usadas para formar los mensajes, con una inscripción grabada. No tan lejos. Nunca supieron quién era ese extraño, ni cuántos más podían estar con él. Pero desde esa noche, Clara y Andrés nunca volvieron a sentirse solos, ni siquiera en su propia casa. Alguien siempre los estaba observando. Clara y Andrés intentaron seguir con sus vidas después de aquella noche, pero algo había cambiado. El terror que experimentaron en el camping parecía haberse quedado con ellos, como una sombra que no podían sacudir. Durante los días siguientes, ambos comenzaron a notar pequeños detalles inquietantes, una ventana que juraban haber cerrado y aparecía abierta, objetos fuera de lugar en su casa, y, lo más perturbador, pequeñas piedras blancas que aparecían en rincones aleatorios de su hogar. La tensión se volvió insoportable una tarde cuando Clara, mientras estaba sola en la cocina, escuchó un ruido seco en el salón.
Se asomó y vio algo que le heló la sangre, una línea de piedras blancas que conducía desde la puerta de entrada hasta el sofá. Con las manos temblorosas, llamó a Andrés, quien llegó apresuradamente del trabajo. «Esto no puede ser casualidad», dijo Clara, mostrando las piedras. Andrés trató de calmarla, pero él mismo estaba al borde del colapso. Esa noche, después de cerrar todas las puertas y ventanas, se sentaron juntos en la sala, decididos a vigilar y resolver de una vez por todas lo que estaba ocurriendo. Las horas pasaron en silencio, hasta que, alrededor de las 3 de la madrugada, escucharon un golpe seco contra la ventana. Ambos se sobresaltaron y, armándose de valor, Andrés apartó la cortina. Al otro lado de la ventana, en la oscuridad, estaba él. El hombre de la máscara blanca. Inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, observándolos a través del cristal. Andrés reaccionó rápidamente, cerrando las persianas mientras Clara llamaba a la policía. Pero cuando los agentes llegaron, no había rastro de nadie. Revisaron las cámaras de seguridad del edificio, pero los vídeos no mostraban nada fuera de lo normal. Aún más desconcertante, al revisar el exterior de la ventana, encontraron una palabra escrita en el suelo con piedras blancas. Adentro. El pánico los consumió. Esa misma noche decidieron irse. Subieron al coche con lo poco que pudieron recoger y comenzaron a conducir, sin un destino claro, solo alejándose de su casa. Sin embargo, mientras atravesaban una carretera desolada, Clara comenzó a sentir una extraña incomodidad. Miró por el retrovisor y su corazón se detuvo. En el asiento trasero, apenas visible en la penumbra, estaba él. La máscara blanca reflejaba la luz de la luna, y aunque su rostro no tenía rasgos, ambos sintieron claramente que los observaba. Andrés frenó bruscamente, y el coche derrapó en la carretera. Cuando se giraron hacia el asiento trasero, ya no había nadie. Solo una pequeña piedra blanca, colocada perfectamente en el centro del asiento, con una nueva inscripción. Siempre contigo. La pareja abandonó el coche en medio de la carretera y corrió hacia el bosque cercano, pero las risas comenzaron a resonar nuevamente entre los árboles, rodeándolos, acercándose más y más. Finalmente, Andrés tropezó y cayó al suelo. Cuando Clara se giró para ayudarlo, lo vio levantarse, pero algo estaba mal. Su mirada era vacía, su rostro inexpresivo. «Clara, ven conmigo», dijo Andrés, con una voz que no era la suya. Ella retrocedió, aterrada, mientras Andrés avanzaba hacia ella con movimientos torpes, mecánicos, como si alguien lo estuviera controlando. Desde la oscuridad, la risa del hombre enmascarado se escuchó por última vez, clara y aterradora, antes de que todo quedara en silencio. Días después, la policía encontró el coche abandonado y la tienda de campaña que dejaron atrás. Dentro del coche había una piedra blanca con un mensaje final. «Uno conmigo. Falta otra». De Clara nunca se supo nada. Sin embargo, en un camping remoto, aislado y vacío, algunas personas aseguran escuchar por las noches risas extrañas y pasos que rodean las tiendas. Y, ocasionalmente, encuentran pequeñas piedras blancas que forman un mensaje simple. Nos vemos pronto. Era una tarde de finales de otoño cuando un grupo de jóvenes decidió escapar de la rutina de la ciudad y pasar el fin de semana en un bosque apartado, lejos de la tecnología y el bullicio. Se trataba de una zona conocida por su belleza natural,
con altos pinos, arroyos cristalinos y un aire fresco que prometía ser un respiro perfecto. Decidieron acampar cerca de un claro, un lugar perfecto para montar las tiendas y disfrutar del paisaje. Al llegar, se dieron cuenta de algo extraño. En un árbol solitario, colgado entre sus ramas, había un espejo antiguo. Estaba enmarcado en un metal oscuro, oxidado por el tiempo, pero lo más desconcertante era lo fuera de lugar que se sentía en ese entorno salvaje. El reflejo de los árboles y el cielo era distorsionado por el vidrio que parecía tener pequeñas grietas, como si hubiera sido allí durante siglos. ¿Quién habrá dejado esto aquí?, comentó Javier, uno de los chicos del grupo, mientras se acercaba al espejo con cautela. Esto no es normal. Probablemente alguien lo olvidó. Mejor lo dejamos ahí, dijo Lucía, una de las chicas, mientras se encogía de hombros. No es como si nos fuera a molestar. A pesar de la extraña presencia del espejo, el grupo decidió ignorarlo y montar su campamento a su alrededor. Las primeras horas transcurrieron con normalidad, disfrutando de la naturaleza, cocinando junto al fuego y riendo juntos. Sin embargo, conforme caía la noche y el frío comenzaba a hacer su aparición, algo en el aire cambió. Uno a uno, los jóvenes comenzaron a sentirse inquietos, como si una sensación de estar siendo observados se apoderara de ellos. Decidieron retirarse a sus tiendas, pero esa noche nadie logró dormir profundamente. Las horas parecían interminables, y lo que en un principio fue una leve sensación de incomodidad se convirtió en un malestar palpable. Cada crujido en el bosque, cada sombra al moverse, se sentía mucho más siniestro de lo normal. A eso de las 3 de la madrugada, Javier se despertó con la sensación de que algo no estaba bien. Abrió los ojos lentamente, pero el aire estaba demasiado pesado. Decidió salir de la tienda para tomar aire. Cuando lo hizo, el sonido del viento entre los árboles y el crujir de las hojas caídas parecían estar distorsionados, como si todo estuviera envuelto en una niebla densa que solo él podía sentir. Al pasar cerca del árbol, su mirada se desvió hacia el espejo. No pudo evitarlo, y por alguna razón, sintió que algo lo atraía hacia él. Cuando se acercó, vio su reflejo, pero algo estaba mal. En el espejo, su imagen no era la misma que la de su cuerpo. Sus ojos, normalmente oscuros y llenos de vida, estaban vacíos, sin brillo. Su rostro parecía estar distorsionado, como si estuviera viendo a alguien más, a alguien que no era él. Javier parpadeó y dio un paso atrás, pero el reflejo no lo hizo. En el espejo, su reflejo seguía mirándolo, inmóvil, con una expresión torcida, como si la versión en el cristal estuviera sonriendo de manera maliciosa. Intentó mover la cabeza para comprobar que su reflejo seguía sus movimientos, pero no fue así. El reflejo se quedó fijo, mientras el Javier real comenzaba a sentir una angustia indescriptible, como si algo dentro de él estuviera siendo observado por una entidad invisible. De repente, el reflejo de Javier en el espejo comenzó a moverse por su cuenta. No como un simple reflejo, sus brazos comenzaron a moverse de manera exagerada y antinatural. La sonrisa en su rostro se ensanchó, convirtiéndose en una mueca grotesca. El horror lo paralizó, pero no pudo apartar la mirada del espejo. En ese momento, la figura en el cristal hizo algo que congeló la sangre en sus venas, levantó la mano y lo señaló, como si lo estuviera invitando a entrar. «Javier, ¿qué pasa?», gritó una voz desde la oscuridad. Era Lucía, quien había salido de su tienda al escuchar los extraños movimientos. Al volverse hacia el espejo, ella vio lo mismo que él, su reflejo sonriendo y moviéndose con una vida propia. Javier no pudo reaccionar. Apenas pudo girarse antes de que una sensación de frío absoluto lo envolviera.
La última cosa que vio antes de caer al suelo fue el reflejo de él mismo en el espejo, ahora observándolo con ojos vacíos, sin compasión. Cuando el grupo se despertó al amanecer, Javier no estaba. Nadie había escuchado nada durante la noche, y las tiendas estaban intactas. La figura de Javier parecía haberse desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Su mochila, sus pertenencias, todo había desaparecido. Lo más inquietante fue lo que encontraron junto al espejo. En el suelo, en medio de las hojas caídas, había un mensaje escrito en piedras. Ahora uno más. El grupo intentó buscar a Javier por todo el bosque, pero no encontraron rastro alguno. Desesperados, regresaron al campamento y se dieron cuenta de que el espejo ya no estaba colgado en el árbol. Nadie podía recordar haberlo tocado, y aún así, el lugar donde antes estaba ahora estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Aterrados, decidieron regresar a la ciudad. Pero al llegar, Lucía notó algo extraño en su espejo, el que había colgado en su habitación el mes anterior. La imagen de Javier, con sus ojos vacíos, estaba reflejada detrás de ella. Nos vemos pronto. Los ecos de su risa comenzaron a escucharse nuevamente, y cuando Lucía se giró hacia el espejo, vio cómo la figura de Javier le sonreía. Pero esta vez, la sonrisa no desapareció. Los días pasaron, y el grupo intentó seguir adelante con sus vidas después de la desaparición de Javier. Sin embargo, el recuerdo del espejo y los extraños sucesos en el bosque no los dejaba en paz. Lucía fue la primera en notar que algo no estaba bien. En los espejos de su casa, comenzaba a ver sombras fugaces que desaparecían en cuanto se giraba. Al principio pensó que era su imaginación, pero una noche todo cambió. Lucía estaba en su habitación, revisando su teléfono, cuando notó un movimiento en el espejo al otro lado de la estancia. Levantó la mirada y lo vio, Javier. Su figura estaba reflejada claramente, pero él no era el mismo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos eran dos pozos oscuros, y su sonrisa torcida parecía imposible de sostener por un ser humano. Antes de que pudiera gritar, él levantó una mano y colocó un dedo en sus labios, como pidiéndole silencio. Al día siguiente, Lucía reunió al grupo. Contó lo que había visto, pero ninguno quiso creerle al principio. Sin embargo, cuando todos comenzaron a experimentar fenómenos similares, ya no pudieron negar lo evidente. Raúl, otro del grupo, relató que en el espejo del baño de su casa había aparecido una mano marcada en el vapor después de ducharse. Carla, la más escéptica, confesó que había escuchado risas provenientes de su armario, donde un pequeño espejo colgaba desde hacía años. Finalmente, decidieron volver al bosque. No sabían exactamente qué buscaban, pero estaban seguros de que el espejo debía tener algo que ver con lo que les estaba ocurriendo. Llegaron al lugar al anochecer, con linternas y una mezcla de miedo y determinación. El claro parecía diferente, como si el bosque hubiera cambiado de alguna manera. Los árboles parecían más altos, más densos, y el aire era más pesado. Mientras buscaban el lugar donde estaba el espejo, las linternas comenzaron a parpadear, y el frío los envolvió de repente. «Allí está», exclamó Carla, señalando hacia un árbol al otro lado del claro. El espejo estaba de vuelta, colgado exactamente en el mismo lugar donde lo habían visto por primera vez. Pero ahora parecía más siniestro. El marco estaba completamente negro, como si se hubiera quemado, y el vidrio reflejaba algo más que el entorno. En el espejo no estaban ellos, sino Javier, con la misma sonrisa torcida, y detrás de él, otras figuras difusas que se retorcían en las sombras. Cuando se acercaron, las figuras comenzaron a moverse, como si quisieran atravesar el vidrio.
Tenemos que romperlo, dijo Raúl, agarrando una roca grande. Antes de que pudiera lanzarla, una voz profunda y distorsionada resonó en el claro. Si lo destruyen, no saldrán vivos de aquí. El grupo se quedó paralizado. La voz no venía de ninguna dirección en particular, parecía emanar de los árboles, del aire, y del espejo al mismo tiempo. Las figuras en el vidrio comenzaron a golpear el cristal desde el otro lado, como si intentaran salir. Cada golpe hacía que el aire vibrara y que la sensación de opresión aumentara. Javier, por favor, si estás ahí, danos una señal, gritó Lucía, con lágrimas en los ojos. Pero Javier solo inclinó la cabeza, y la sonrisa en su rostro se ensanchó aún más. De repente, Carla tomó la roca de las manos de Raúl y la lanzó con todas sus fuerzas contra el espejo. El vidrio estalló en 1000 pedazos, y por un instante, todo quedó en silencio. Sin embargo, antes de que pudieran sentir alivio, una ráfaga de viento helado los envolvió, y las luces de las linternas se apagaron. En la oscuridad, comenzaron a escuchar sus nombres, susurros que parecían venir de todas partes. Cuando las linternas finalmente volvieron a encenderse, Raúl había desaparecido. En su lugar, en el suelo, había un montón de pequeñas piezas del espejo roto, que ahora reflejaban sus rostros de forma distorsionada. De regreso a la ciudad, intentaron dejar atrás lo ocurrido, pero pronto se dieron cuenta de que no habían escapado. Cada uno comenzó a ver los fragmentos del espejo reapareciendo en lugares donde nunca deberían estar, en el reflejo de una ventana, en el agua de un charco, o incluso en sus sueños. Una noche, Lucía despertó con la sensación de que algo estaba mal. Al abrir los ojos, vio un fragmento del espejo sobre su mesita de noche. En el reflejo, detrás de ella, estaba Javier. Esta vez, no estaba solo, los rostros de Raúl y otras figuras desconocidas la miraban, con sonrisas torcidas que parecían devorarla desde el otro lado. Antes de que pudiera gritar, escuchó un susurro. Ahora, es tu turno. A la mañana siguiente, Lucía no estaba. La policía solo encontró un fragmento de vidrio sobre su cama, con una inscripción apenas visible. Uno más. El grupo había desaparecido casi por completo, pero en el bosque, algunos excursionistas afirman haber visto un espejo antiguo colgando de un árbol solitario, y si te acercas demasiado, puedes escuchar risas y susurros que parecen llamarte por tu nombre. El campamento estaba ubicado en un claro rodeado por árboles altos y viejos que parecían susurrar entre sí con cada ráfaga de viento. Era una noche tranquila, con el crepitar de la fogata como único sonido acompañando las risas y las historias de terror que el grupo de amigos compartía. Habían elegido ese lugar por su aislamiento, queriendo experimentar algo más auténtico, pero también sabían de los rumores, desapariciones misteriosas, rastros que terminaban abruptamente y, lo más inquietante, avistamientos de un hombre con una antorcha, conocido como el hombre de la llama. Al principio, se burlaron de las historias, atribuyéndolas a simples leyendas para asustar a turistas. Sin embargo, cuando la fogata empezó a apagarse, la risa se desvaneció. Entre las sombras de los árboles, alguien lo vio primero. «Hay alguien ahí», dijo Sara, señalando hacia el bosque. Las risas se detuvieron, y todos miraron en la dirección que indicaba. Entre los troncos oscuros, una luz parpadeante comenzó a moverse. Era un hombre, alto y delgado, con ropas oscuras que parecían deshilachadas y una antorcha que iluminaba su rostro parcialmente. Aunque estaba lejos, podían distinguir algo extraño en él. No caminaba, sino que parecía deslizarse entre los árboles, como si flotara ligeramente por encima del suelo.
Debe ser alguien perdido, sugirió Raúl, intentando sonar calmado. ¿Y por qué no pide ayuda?, preguntó Eva, apretando los dientes. El hombre de la antorcha se detuvo a unos metros del campamento. Con un movimiento lento y deliberado, levantó un brazo y señaló hacia el bosque. Luego, sin decir una palabra, comenzó a retroceder, adentrándose en la oscuridad. La curiosidad venció al miedo inicial. Raúl tomó una linterna, seguido de Sara y Miguel, mientras Eva y Carla optaron por quedarse en el campamento. Volvemos enseguida. Seguro es solo alguien que necesita ayuda, dijo Raúl antes de desaparecer entre los árboles con los demás. Mientras caminaban, el bosque parecía cambiar. El aire se volvió más frío, y los sonidos naturales, los grillos, el crujir de hojas bajo sus pies, parecieron apagarse. La linterna de Raúl iluminaba un camino estrecho, pero el hombre de la antorcha siempre se mantenía a una distancia constante, justo lo suficientemente lejos como para que no pudieran verle el rostro con claridad. Cuando finalmente se detuvo, el grupo descubrió una vieja carpa de camping en el suelo, desgastada por los años. La tela estaba rota en varias partes y cubierta con extraños símbolos grabados con algo que parecía ceniza. Había marcas de manos negras alrededor de la entrada de la carpa, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. «Esto no me gusta nada», susurró Sara, temblando. De repente, la antorcha del hombre se apagó, y con ella, la linterna de Raúl. La oscuridad fue absoluta, seguida por un silencio tan profundo que hacía difícil respirar. «Raúl, Sara, Miguel», gritó Eva desde el campamento. Habían pasado más de 20 minutos desde que el grupo se había adentrado en el bosque, y el fuego comenzaba a apagarse. Carla intentó avivarlo, pero por más que lo intentaba, la madera no ardía. Fue entonces cuando lo vieron de nuevo. El hombre de la antorcha había regresado al campamento, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor, en un semicírculo, se encontraban figuras similares, todas portando antorchas que iluminaban sus rostros deformados por cicatrices y sombras. Sus ojos brillaban como brasas, y en sus movimientos había algo inhumano, como si estuvieran hechos de ceniza sostenida por el viento. Eva y Carla retrocedieron, pero las figuras comenzaron a acercarse lentamente. Cuando finalmente llegaron al borde del claro, se detuvieron en seco. Una de las figuras levantó la antorcha y señaló hacia el bosque, donde una luz parpadeante comenzó a moverse, la linterna de Raúl. Con un alivio momentáneo, Eva corrió hacia la luz, gritando el nombre de su amigo. Pero cuando se acercó, descubrió que no era Raúl quien sostenía la linterna. La encontró colgando de una rama, balanceándose con el viento. A sus pies, había una línea de ceniza negra que conducía de vuelta al campamento. Cuando regresó, Carla no estaba. El campamento estaba completamente oscuro, y las figuras se habían desvanecido. Solo quedaba el hombre de la antorcha, de pie en el centro del claro, mirándola fijamente. Esta vez, habló con una voz profunda y resonante, como el eco de un fuego crepitante. «Siempre hay lugar para más». La última cosa que Eva vio antes de que todo se desvaneciera fue la llama de la antorcha creciendo hasta consumirlo todo, como si el mundo entero estuviera ardiendo. A la mañana siguiente, las autoridades encontraron el campamento abandonado. Las tiendas estaban intactas, pero no había rastro de los jóvenes. Cerca del claro, los rescatistas descubrieron una carpa vieja con símbolos quemados en la tela y una línea de ceniza que se adentraba en el bosque. Desde entonces, nuevos campistas han reportado avistamientos del hombre de la antorcha. Algunos dicen que se les acerca para pedirles que los sigan. Otros aseguran que lo han visto de pie en la distancia,
rodeado de figuras que lo observan en silencio. Pero todos coinciden en algo, su presencia siempre viene acompañada de un calor inexplicable, como si el bosque mismo estuviera prendiendo fuego. Eva despertó con un dolor punzante en la cabeza. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el bosque seguía sumido en una penumbra antinatural. Al mirar a su alrededor, notó algo extraño. Estaba dentro de una carpa, pero no era la suya. Las paredes de tela estaban negras y desgastadas, cubiertas con los mismos símbolos que había visto antes. Un hedor a ceniza y madera quemada impregnaba el aire. Intentó moverse, pero sus brazos y piernas estaban atados con cuerdas gruesas y ásperas. Frente a ella, una tenue luz oscilaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la carpa. Con esfuerzo, se arrastró hasta alcanzar una abertura en la tela, asomándose con dificultad. Afuera, el claro estaba iluminado por un círculo de antorchas. En el centro, las figuras de antes estaban de pie, inmóviles, como guardianes de un secreto ancestral. Entre ellas, reconoció a Carla, Raúl, Sara y Miguel. Pero algo estaba mal, sus ojos estaban vacíos, y sus movimientos eran rígidos, como si no tuvieran voluntad propia. El hombre de la llama estaba frente a ellos, sosteniendo una antorcha que parecía viva, sus llamas danzaban con intensidad, casi como si susurraran. En sus manos, un viejo cuenco ennegrecido que contenía un líquido espeso y oscuro. Eva observó con horror cómo, uno por uno, el hombre les ofrecía el cuenco, y cada amigo bebía sin resistencia. Al hacerlo, sus cuerpos se tensaban y sus rostros se contorsionaban, como si algo los estuviera devorando desde dentro. Sus ojos vacíos comenzaban a brillar con un tono rojizo, y sus movimientos se volvían aún más mecánicos. «No», gritó Eva, incapaz de contenerse. Su voz resonó en el claro, y las figuras voltearon hacia ella al unísono, como si un solo pensamiento controlara a todos. El hombre de la llama levantó su antorcha y señaló directamente hacia ella. En ese momento, las cuerdas que la mantenían atada comenzaron a arder, pero el fuego no le hacía daño, simplemente las deshacía. «Te estábamos esperando», dijo el hombre con una voz que parecía surgir del propio fuego. Eva intentó correr, pero las figuras comenzaron a moverse hacia ella, rodeándola. El suelo bajo sus pies comenzó a calentarse, y un círculo de llamas apareció a su alrededor, separándola de cualquier posibilidad de escape. El hombre se acercó, y con un movimiento lento y ceremonial, le ofreció el cuenco. «Bebe y únete a nosotros. Aquí no hay muerte, solo llama eterna». Eva miró el líquido, y por un instante, vio reflejado en él su propio rostro, pero distorsionado, con los mismos ojos vacíos que sus amigos. Con lágrimas en los ojos, levantó la mirada hacia el hombre de la llama. «¿Por qué nosotros? ¿Qué quieres de nosotros?», gritó desesperada. El hombre se inclinó, y por primera vez, pudo ver su rostro completo. Era una mezcla de carne quemada y ceniza, con llamas que brotaban de sus grietas. «No quiero nada. Pero tú me elegiste al venir aquí. Todos lo hicieron. Ahora, son parte del bosque, parte de mí». Eva retrocedió, pero las llamas comenzaron a acercarse, empujándola hacia el cuenco. En un acto de desesperación, lo tomó con ambas manos y lo lanzó al suelo, derramando el líquido oscuro. Un grito ensordecedor llenó el aire, y las llamas alrededor del claro se apagaron de golpe. Cuando abrió los ojos, estaba sola. El bosque estaba en completo silencio, como si nada hubiera ocurrido. Las tiendas de campaña seguían allí, pero no había rastro de sus amigos ni de las antorchas. Sin embargo, algo llamó su atención. En el suelo, donde había arrojado el cuenco,
quedaba una marca negra, una cicatriz en la tierra que parecía arder ligeramente. Eva regresó a la civilización y trató de explicar lo que ocurrió, pero nadie le creyó. Las autoridades buscaron a sus amigos durante semanas sin encontrar rastro alguno. Con el tiempo, el bosque fue clausurado, y los lugareños evitaron siquiera mencionar el lugar. Meses después, Eva notó algo extraño en su reflejo al mirarse en el espejo. Sus ojos, aunque aparentemente normales, parecían brillar con un leve tono rojizo bajo ciertas luces. En ocasiones, al quedarse sola en su casa, escuchaba el crepitar de una fogata, aunque no había ninguna cerca. Una noche, mientras intentaba dormir, el olor a ceniza llenó su habitación. Cuando abrió los ojos, vio a sus amigos de pie al pie de su cama, con las mismas miradas vacías y los ojos brillantes. Entre ellos, el hombre de la llama estaba al fondo, sosteniendo su antorcha. «La llama nunca se apaga», susurró, antes de que la oscuridad la envolviera por completo. Al día siguiente, la casa de Eva fue encontrada en ruinas, consumida por un incendio que los bomberos no pudieron explicar. En el bosque, una nueva figura apareció junto al hombre de la llama, sosteniendo una antorcha que nunca se apagaba. El grupo de amigos había planeado este viaje durante semanas. La idea era desconectarse de todo, lejos de las pantallas y el ruido de la ciudad. Llegaron a una zona montañosa, rodeada de espesos bosques y un cielo tan azul que parecía pintado. El clima era perfecto, y todo indicaba que sería un fin de semana inolvidable. La primera noche transcurrió tranquila, con risas alrededor de la fogata y planes para explorar un sendero cercano. Pero la segunda noche, todo cambió. Mientras estaban sentados compartiendo historias, una ráfaga de viento frío recorrió el claro, apagando parcialmente la fogata. Antes de que pudieran reaccionar, gruesas nubes negras comenzaron a cubrir el cielo, y la lluvia cayó de golpe. «Rápido, a las tiendas», gritó Marcos, el más experimentado del grupo. Todos corrieron para refugiarse, esperando que la tormenta pasara rápido. Pero mientras estaban dentro, algo extraño sucedió. «Espera», dijo Lucía, deteniendo la conversación. «¿No escuchan algo raro?» Todos guardaron silencio. No había ruido, ni el típico golpeteo de la lluvia sobre la tela de las tiendas, ni el sonido de las gotas contra el suelo. Era como si la tormenta estuviera ahí, pero al mismo tiempo, no existiera. «No puede ser, ¿cómo puede llover tanto y no escucharse nada?», murmuró Alejo. Inquietos, salieron de las tiendas con las linternas en mano. La lluvia seguía cayendo con fuerza, formando una cortina densa que parecía absorber toda la luz. Pero al iluminar el suelo, notaron algo desconcertante: estaba completamente seco. Ni una sola gota mojaba la hierba o la tierra bajo sus pies. «Debe ser algún fenómeno atmosférico raro», sugirió Marcos, intentando mantener la calma. Pero su tono no convenció a nadie. De repente, Lucía gritó: «¡Miren eso!». Señalaba hacia un árbol cercano. Sus hojas estaban cubiertas de algo que no era agua, sino una especie de líquido oscuro, espeso, que goteaba lentamente y se desvanecía antes de tocar el suelo. La temperatura comenzó a bajar drásticamente. En cuestión de minutos, el frío se volvió insoportable, como si estuvieran en pleno invierno. Sus alientos formaban nubes de vapor, y sus cuerpos temblaban, aunque llevaban ropa abrigada. «Esto no es normal», dijo Carla, con la voz quebrada. «Tenemos que salir de aquí». Marcos asintió. «Empaquen lo esencial».
Nos vamos ahora. Mientras recogían sus cosas, notaron que la tormenta parecía seguirlos. Cada vez que intentaban avanzar, el frío aumentaba, y la lluvia, o lo que fuera, se intensificaba, siempre girando en torno a ellos. Pronto, comenzaron a perderse. El paisaje, que habían explorado con confianza horas antes, ahora parecía irreconocible. Es como si el bosque hubiera cambiado, dijo Alejo, mirando a su alrededor con desesperación. No recuerdo este camino. Mientras discutían qué dirección tomar, un extraño sonido rompió el silencio. Era un zumbido bajo, como si algo vibrara en el aire, y venía desde todas direcciones. Al iluminar con sus linternas, notaron que la lluvia ahora parecía caer en líneas perfectamente rectas, suspendiéndose brevemente antes de desaparecer en el aire. Esto no tiene sentido, susurró Carla. El zumbido aumentó, y con él, una sensación de presión en sus cabezas. Todos cayeron al suelo, sujetándose las sienes mientras un dolor punzante les recorría el cráneo. De repente, la luz de sus linternas parpadeó y se apagó. La oscuridad era total. En el caos, escucharon pasos alrededor de ellos. No eran sus propios pasos, eran más pesados, como si algo grande se moviera entre los árboles. Marcos, con esfuerzo, encendió de nuevo su linterna, y lo que vio hizo que se le helara la sangre. Una figura alta y delgada, con extremidades alargadas y movimientos antinaturales, los observaba desde la distancia. Su rostro era borroso, como si estuviera cubierto por el mismo líquido que caía del cielo. «¡Corran!», gritó. El grupo se levantó como pudo y comenzó a correr en diferentes direcciones. El bosque parecía interminable, y la tormenta seguía envolviéndolos. Las figuras se multiplicaron. Ahora no era solo una, había varias, moviéndose entre los árboles, siempre al borde de su visión. Alejo tropezó y cayó, pero cuando los demás regresaron por él, ya no estaba. En su lugar, encontraron una huella en el suelo, marcada como si algo se hubiera derretido en la tierra. «Esto no es real, no puede ser real», gritó Lucía, llorando. Las horas pasaron como un borrón. Uno por uno, los amigos desaparecieron, siempre precedidos por ese zumbido ensordecedor y la aparición de esas figuras imposibles. Hasta que solo quedó Carla. Cuando Carla despertó, estaba tirada en el borde de la carretera que conducía al pueblo. Su ropa estaba seca, pero su cuerpo temblaba de frío. No recordaba cómo había llegado allí. Al entrar al pueblo, intentó contar lo que había sucedido, pero su memoria era confusa. Todo lo que podía recordar claramente eran los rostros de sus amigos y el zumbido que aún resonaba en su mente. Un grupo de búsqueda fue enviado a la montaña, pero no encontraron rastro alguno del campamento ni de los otros miembros del grupo. Sin embargo, en el lugar donde se supone que habían acampado, los rescatistas encontraron un círculo perfecto de tierra quemada, y en el centro, una roca lisa con una inscripción. La lluvia nunca deja marcas, pero siempre se lleva algo. Desde entonces, Carla no ha vuelto a ser la misma. Algunas noches, cuando la tormenta cae sobre el pueblo, se queda despierta, mirando por la ventana. A veces, jura que escucha un zumbido en la distancia y ve figuras borrosas bajo la lluvia, esperando, siempre esperando. Carla no volvió a ser la misma. Aunque la tormenta cesó y la vida en el pueblo siguió su curso, algo en ella había cambiado para siempre. Ya no encontraba consuelo en las noches tranquilas. El sonido del viento, la lluvia y el zumbido, siempre presente en su mente, la perseguían sin cesar. Pero lo peor era cuando intentaba dormir, en esos momentos, veía sus rostros,
los de sus amigos, en sus sueños. Ellos la llamaban, sus ojos vacíos y llenos de una desesperación que no podía comprender. Una noche, mientras revisaba las viejas fotos del viaje en su teléfono, un mensaje apareció en su pantalla. Era un texto en blanco con una sola línea. Te estamos esperando. El corazón de Carla dio un vuelco. El número que enviaba el mensaje no estaba registrado, ni ella había dado su número a nadie. Desesperada, miró por la ventana de su habitación. Afuera, la tormenta había comenzado nuevamente, sin previo aviso. El viento soplaba fuerte, las nubes se arrastraban por el cielo, pero algo más la inquietaba. En el horizonte, se veía una figura solitaria, delgada y alta, moviéndose entre la niebla. Aunque el viento soplaba con fuerza, no producía sonido, y esa figura, moviéndose de manera errática, se acercaba lentamente hacia su casa. El zumbido que había escuchado en el bosque esa noche resonó en sus oídos, mucho más cerca ahora. Un sudor frío recorrió su espalda mientras la figura se detenía justo frente a su ventana. Era el hombre, el que había visto aquella noche, con los ojos cubiertos por una neblina oscura y el cuerpo demacrado. El corazón de Carla latía con fuerza, su respiración se aceleraba mientras la figura comenzaba a acercarse aún más, ahora de pie junto a la ventana, su rostro borroso y cubierto por una capa de líquido negro que parecía derretirse en el aire. Carla, paralizada por el terror, vio como el hombre levantaba lentamente su brazo hacia la ventana, y justo antes de que tocara el cristal, vio algo que la heló por completo. Las sombras de sus amigos, uno por uno, aparecieron detrás de él. Carla intentó gritar, pero su voz no salía. Solo podía observar mientras, con un movimiento lento y certero, la figura tocaba el cristal con la mano, y de inmediato, el vidrio se cubrió con una extraña capa de oscuridad que comenzaba a deslizarse hacia el interior de la habitación. La luz de la luna desapareció, dejando todo sumido en una oscuridad absoluta. Y entonces, las voces de sus amigos, distorsionadas y susurrantes, se hicieron presentes. Nos vemos pronto, dijeron al unísono, como si fueran un solo ser. De repente, el sonido del viento cesó y el mundo se detuvo. La figura levantó la mano, y la oscuridad comenzó a expandirse, tragando todo lo que tocaba, como un agujero negro que devoraba la realidad misma. En el instante final, antes de que todo desapareciera, Carla entendió la verdad: la tormenta nunca se iba. La lluvia no dejaba marcas porque ya no era lluvia. Era la esencia de aquellos que se habían perdido en el bosque, arrastrados por las mismas figuras, las mismas sombras, la misma oscuridad que ahora la reclamaba a ella. La mañana siguiente, cuando los habitantes del pueblo salieron a sus actividades, la casa de Carla estaba vacía. Nadie volvió a verla. Los rescatistas que vinieron a investigar el caso encontraron un extraño rastro de agua estancada, como si algo grande hubiera pasado por allí, dejando atrás una huella indeleble, pero al mismo tiempo, nada en su camino era lo que parecía. La tormenta seguía, pero esta vez no solo golpeaba el cielo. También estaba bajo la tierra, donde nadie podía verla. En las montañas, el eco del zumbido se mantuvo. En la misma dirección en la que el grupo había desaparecido, un nuevo círculo de tierra seca se formó, sin marcas ni huellas. La lluvia seguía cayendo, pero nunca tocaba el suelo, siempre rodeando las montañas, siempre esperando a los próximos. Y alguien más, sin saberlo, ya estaba de camino, atraído por el llamado.